¿Alguna vez sufriste viendo una tanda de penales? ¿Te sudaban las manos aunque no estuvieras jugando? Entonces este video es para vos. Prepárate, porque estas son las tandas de penaltis más intensas que vas a ver en tu vida. Y créeme, no vas a poder dejar de mirar. La lluvia cae en Moscú y por primera vez, dos equipos ingleses se enfrentaban en una final de Champions. Manchester United vs Chelsea. Cristiano hizo el primero con un cabezazo letal, pero antes del descanso Lampard empataba para los Blues. Llegaron a penales y ahí empezó la locura. Ronaldo falló. Terry tenía en sus pies el título, pero se resbaló. El balón pegó en el poste. Anelka tenía que marcar, pero Van der Sar se vistió de héroe. Atajó. Y con eso, el United se coronaba campeón de Europa por tercera vez. Final de Champions 2005. El Milan ganaba 3-0 en el primer tiempo, con un recital de Maldini y Crespo. Pero el Liverpool resucitó en el segundo tiempo. Gerrard, Smisser y Xabi Alonso pusieron el 3-3. Y todo se definía en penales. Serginho la mandó a las nubes. Pirlo falló. Dudek atajaba y se agrandaba. El Milan tenía una última esperanza con Shevchenko, pero Dudek la detuvo. Liverpool campeón de Europa en una de las remontadas más locas de la historia. Cuartos de final del Mundial 2006. Argentina ganaba 1-0 con gol de Ayala, pero Klose empató al 80 y forzó los penales. Abondancieri, especialista en penales, salió lesionado. En su lugar entró Leo Franco. Alemania tenía un as bajo la manga. Jens Lehmann consultaba un papel escondido en la media con los hábitos de los pateadores argentinos. Ballack y Podolski anotaron. Ayala falló. Cambiaso también. Alemania ganó 4-2 desde el manchón penal. Ese día, el papelito de Lehmann se volvió leyenda. Mundial 2010. Cuartos de final. Última jugada del alargue. Tiro de Ghana. Suárez la saca con la mano sobre la línea. Roja directa y penal. Jan se perfila, corre y la estrella contra el travesaño. Todo se define en penales. Forlán, Scotti y Vicentino convierten para Uruguay. Ghana falla 2 y Abreu la pica con una clase tremenda. Uruguay avanza a semifinales. Un final que tuvo drama, magia y locura total. Final del Mundial 2006. Zidane hace un Panenka para el 1-0. Materazzi lo empata de cabeza. El partido se va a la largue y luego a penales. Pero antes, Zizou es expulsado por un cabezazo inolvidable a Materazzi. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero y Grosso anotan. Trezeguet falla el suyo estrellándolo en el travesaño. Y con el último disparo, Italia es campeona del mundo. Una final tensa, histórica, y que terminó con los nervios al límite. Final de Europa League 2021. Gerard Moreno pone el 1-0 para el Villarreal al 27. Cavani empata al 57. Y después, nada. Prórroga sin goles y nos vamos a los penales. Y qué tanda, todos anotan, hasta llegar al turno de los porteros. Ruggi convierte, De Gea falla. Villarreal campeón por primera vez. Una final eterna que terminó con gloria amarilla. Semifinal de Champions 2012. El Madrid gana 2-1 con doblete de Cristiano. 1 de penal. Robben descuenta también desde los 11 pasos. El global termina 3-3. Todo se define en penales. En un Bernabéu que no respiraba. Cristiano, Kaká y Ramos fallan para el Madrid. Lam y Kroos erran para el Bayern. Pero Schweinsteiger marca el definitivo. El Madrid se queda afuera y el sueño de la décima se hacía esperar. Final de la Copa de Europa 1986. Barcelona y Steaua de Bucarest igualan 0-0 tras 120 minutos llenos de tensión pero sin goles. Todo se decide desde el punto penal. Y ahí se escribió una página insólita. El Barça falla los 4 penales que cobra. El arquero rumano Helmut Dukadam se convierte en héroe atajándolos todos. Steaua anota solo 2, pero suficientes para levantar su primera Copa de Europa. Una tanda de penaltis para el olvido. Para todos los aficionados que asistieron en el Sánchez Pizjuán. Mundial 2018. Partido duro y parejo. Inglaterra se adelanta con gol de Harry Kane desde el punto penal. Pero en el 90+3, Yerry Mina de cabeza empata y desata la locura cafetera. El tiempo extra no rompió la igualdad y se llegaron los penales. Los sudamericanos habían metido sus primeros 3 penales, mientras que los europeos habían convertido 2. Ospina ataja el tercero y pone a Colombia en ventaja. Pero Uribe estrella el balón en el travesaño. Y luego Carlos Vaca falla su disparo. Inglaterra gana 4-3 y Colombia se despide. Una tanda que dolió y que estuvo tan cerca. Europa League 2024. El Ajax había ganado la ida 1-0, pero en la vuelta el Panathinaikos igualó la serie. Todo se definía desde punto penal. Y fue una locura total. Se patearon 34 penales. Fallos por ambos lados, tiros desviados y atajadas. El partido parecía no tener fin.
hasta que apareció el arquero de 40 años, Remco Pasveer, que atajó el penal clave. Y luego Anton Galley convirtió el número 13 para sellar la clasificación del Ajax. Una tanda eterna y completamente inolvidable. Final de Champions 2012. Müller pone el 1-0 al minuto 83 y el Bayern saborea el título. Pero Drogba aparece al 88 y lo empata de cabeza. En el alargue, Robben tiene un penal para ganarlo, pero Sech lo tapa. Todo se decide en los penales. El Bayern falla 2 claves y es Didier Drogba quien patea el penal definitivo. Y lo clava. Chelsea gana 4-3 en la tanda y levanta su primera Champions. Un final de película con héroe incluido. Italia y Brasil se anulan por completo durante los 90 minutos de la final del Mundial. Y también en el tiempo extra. Nadie logra romper el cero. Todo se define en penales. Fallan ambos equipos. Pero el momento más recordado lo protagoniza Roberto Baggio. Se perfila, le pega y la manda a las nubes. Brasil gana 3-2 la tanda y consigue su 4ª Copa del Mundo. Un final trágico para Italia y eterno para Brasil. Cuartos de final de Copa América. Canadá sorprende y se mete entre los mejores 8 por primera vez. Abren el marcador, pero Venezuela empata en el segundo tiempo. Sin tiempo extra, todo se define en penales. Los canadienses mantienen la calma y convierten 3. Venezuela, en cambio, falla 3 de sus 5 disparos. Canadá avanza a semifinales y entra en el top 4 del continente. Una noche que quedará marcada en su historia. Una de las tandas más increíbles en la historia de los mundiales. Argentina ganaba 2-0 y dominó por 80 minutos, sin que Francia pudiera reaccionar. Pero apareció Mbappé con un doblete en 1 minuto que empató el partido. En el alargue, Messi y Mbappé marcaron de nuevo y lo llevaron a penales. Dibu Martínez se agrandó, atajó uno y otro se fue afuera. Messi, Dybala, Paredes y Montiel no fallaron. Argentina gana 4-2 y se consagra campeón del mundo por 3ª vez. Partido muy parejo entre México y Costa Rica en el partido decisivo para un lugar en la final de la Nations League. Sin goles en los 90 minutos, todo se definía desde el punto penal. México falló el primero, Costa Rica el segundo. Ambos equipos anotaron sus siguientes tiros con precisión total. Pero en el 6º penaltico apareció Memo Ochoa, atajó el disparo de Cruz. Con eso, México se clasificaba a la final en una tanda llena de tensión y nervios. Partido parejo entre Italia y Argentina en la semifinal del Mundial 1990. Los italianos golpearon primero en los 45 minutos iniciales, pero los sudamericanos empataron en el segundo. El 1-1 se mantuvo en el alargue y todo se definió desde los 11 pasos. Ambos equipos convirtieron sus primeros 3 penales, pero Italia falló el 4º y Maradona convirtió el suyo con sangre fría. Italia volvió a fallar y aunque Argentina erró el último, ya tenían la ventaja. Argentina clasificaba a la final, en la casa de los italianos. León tomó la ventaja en la Leagues Cup, pero Vancouver lo empató y luego lo remontó. Parecía todo perdido, pero en los últimos minutos, la Fiera puso el 2-2 y forzó la definición por penales. Y ahí empezó la locura. Hubo 38 cobros en total, 16 disparos para León y 15 para Vancouver. Una de las tandas más largas de la historia. León terminó ganando después de una noche eterna de nervios y drama. Partidazo en la Euro 2004. Inglaterra marcó temprano, pero Portugal empató al final del tiempo regular. En la prórroga, los lusos se pusieron arriba, pero Lampard forzó los penales con el 2-2. Cada equipo cobró 7 penales. Beckham falló el primero, Rui Costa también erró para Portugal. Y entonces apareció Ricardo. Se sacó los guantes, tapó el penal decisivo y luego fue él mismo quien cobró el último. Gol y clasificación para Portugal. Un momento histórico para los lusos. El partido fue totalmente dominado por el City, tanto en posesión como en disparos totales. Pero en el minuto 25 el Sevilla sorprendió y se puso en ventaja. En el segundo tiempo siguieron dominando los de Guardiola. Fue hasta el minuto 63 que pudieron poner el empate en el marcador. A pesar de que buscaron la remontada, no pudieron concretar otro gol. Y se fueron a la definición de penales. El City convirtió sus 5 primeros disparos. El último penal era para el Sevilla, pero el delantero andaluz falló. Con ese fallo, el Manchester City se quedó con la Supercopa Europea. Final de la Carabao Cup. Partido totalmente igualado en posesión, tiros al arco y en el marcador. Terminaron 0-0 en los 90 minutos. En el alargue parecía que caía un gol, pero tampoco. Antes de los penales, entró Kepa con la misión de ser el héroe. Pero la tanda fue eterna. 11-10. Todos anotaron, excepto el arquero español. No tapó ningún disparo. Y cuando le tocó patear, la mandó arriba del arco. El cambio clave terminó siendo el gran error del Chelsea.
Octavos de Champions 2025. El Real Madrid dominó la posesión, pero el Atlético fue más peligroso al arco. Apenas al minuto 1 los colchoneros marcaron y empataron la serie global. Vinicius tuvo un penal para adelantar a su equipo y lo falló. Se fueron al alargue y no se sacaron ventaja. En la tanda, Julián convirtió, pero el VAR lo anuló por doble toque. Sorlot y Correa marcaron para el Atleti, pero Marcos Llorente falló. Bellingham, Valverde y Rüdiger anotaron y con ese último disparo, el Madrid selló su pase a cuartos. Cuartos del Mundial 2014. Brasil abría el marcador con un gol de David Luiz, pero Chile respondió rápido. Alexis Sánchez empató y el duelo se volvió de alto voltaje. En el segundo tiempo y en la prórroga, ninguno logró romper el empate. Todo se definió desde los 11 pasos. Chile falló sus 2 primeros penales, mientras Brasil anotaba. Después Hulk erró y Chile empató la serie 2-2. Neymar marcó el quinto y Gonzalo Jara estrelló el suyo en el palo. Brasil a semifinales. En casa y con el alma en la boca. Eurocopa 2012. España dominó la posesión y los tiros, pero el gol nunca llegó. Portugal resistió bien y el partido terminó 0-0. Todo se definió en penales. Xabi Alonso falló el primero. Moutinho también falló el suyo. Luego Iniesta, Piqué, Ramos y Fábregas convirtieron para los españoles. Pepe y Nani convirtieron para Portugal. Y en el último disparo de Portugal, Bruno Alves estrelló el balón en el travesaño. España a la final. Portugal eliminada. Un clásico decidido al límite. Vuelta de los octavos en la Libertadores 2023. River llegaba con ventaja 2-1, pero en Brasil el Inter quería dar vuelta a la serie. Tras un primer tiempo sin goles, marcaron 2 en el complemento. Parecía resuelto, pero al 90 River descontó e igualó el global. A penales, ambos equipos metieron sus primeros 5. Fallaron en el séptimo disparo y en el 10º Inter anotó. River falló y los brasileños avanzaban a cuartos tras un 9-8 infartante. Semifinal de vuelta en la Libertadores. Tras un 0-0 en la ida, todo se definía en Brasil. Cavani adelantó a Boca en el primer tiempo, pero Palmeiras empató en el segundo. Con el global igualado, la final se decidiría desde el punto penal. Cavani falló el primero, pero Palmeiras erró sus 2 iniciales. Después ambos equipos anotaron todo, y con el quinto disparo, Boca sentenció la serie y volvió a una final de América. Octavos de Champions 2024. El Inter llegaba con ventaja 1-0. En la vuelta, los italianos ampliaron la diferencia, pero el Atleti reaccionó. Empataron el partido y, con un gol agónico, forzaron el alargue. Sin goles en la prórroga, todo se definía en penales. Ambos anotaron el primero. Luego llegaron los fallos. Atlético convirtió 2 más, mientras que el Inter falló 3. Los colchoneros daban vuelta a la serie y clasificaban a cuartos de final. Final de la Europa League. Un partido muy parejo, con posesión repartida y pocas diferencias claras. Benfica tuvo más disparos a puerta, pero no logró romper el cero, ni en los 90 minutos, ni en el alargue. Todo se definía desde el punto penal. Sevilla convirtió sus 4 tiros. Benfica solo pudo marcar 2 y falló los otros 2. Con eso, el Sevilla levantaba el título y el Benfica sumaba otra final perdida europea debido a su maldición. Final de la Conca Champions 2018. Chivas llegaba con ventaja tras ganar la ida 1-2 en Canadá. En la vuelta ampliaron el global a 3-1, pero Toronto reaccionó rápido. Con 2 goles antes del descanso, igualaron el global 3-3. Todo se definía en penales. Chivas arrancó con gol. Mientras que Toronto falló el primero, ambos equipos marcaron el segundo. Toronto falló el tercero y las Chivas no perdonaron. Los 2 metieron el último, pero el título ya era de las Chivas del Guadalajara. Si alguna vez humillaste a alguien con un penal, contalo en los comentarios. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y ahora, mira uno de estos videos que estoy seguro no podrás dejar de ver.